Gracias por venir después de la comida. Intentaré no hablar muy alto para no molestar a las siestas. Bueno, me llamo José Jiménez, trabajo como backend developer en Digitalist. Es una empresa sueca en Estocolmo. Y bueno, lo que voy a explicar es un caso de uso que se nos presentó porque teníamos un proyecto que eran dos webs que eran muy similares para un mismo cliente y bueno, la historia está en que empezamos con esta web de aquí, que era Godplatsen, hicimos todo el desarrollo y ya cuando estaba bastante avanzada nos dijeron que teníamos que hacer el mismo proyecto prácticamente para Alterna Bathroom y bueno, pues teníamos que decidir cómo podíamos hacer para que las dos webs que iban a ser prácticamente iguales, bueno, qué solución podíamos optar para aprovechar el código que habíamos hecho en una y poder aplicarlo en la otra. Se barajó la opción de clonar el repositorio para que fuesen dos repositorios completamente independientes, pero eso conllevaría ir manteniendo dos códigos diferentes. Multisite también, pero nos dio un poco de miedo por multisite, porque es a lo mejor más complejo, o puede llegar a ser, o lo que sea. Y al final lo que decidimos fue utilizar config split para poder diferenciar los dos proyectos. En los dos proyectos, bueno, pues había una funcionalidad muy comunes y otras diferencias. Las funcionalidades comunes era que, bueno, casi todo el backend era completamente igual. Se trataba de dos commits que estaban en Drupal 7, además, no lo habíamos hecho nosotros, y los teníamos que hacer en Drupal 8. Entonces, la parte de commerce era exactamente igual. Mismos productos, en su día los que habían hecho el Drupal 7 habían hecho el clon de una a la otra, con lo cual al final pues era la misma estructura de datos, los mismos tipos de contenidos y bueno, es la misma migración porque migramos todos los productos. Quiero hacer un inciso aquí porque Migrate para Commerce, el módulo Commerce Migrate funciona de maravilla. Realmente fue una pasada que en cuestión de prácticamente un día o algo así teníamos todo migrado y bueno, fue una sorpresa muy grata. Luego en el Drupal 8 pues utilizamos Paragraphs para gestionar todas las landing pages y todo el contenido y bueno, utilizamos Elasticsearch, ambos comunes en los dos. Las diferencias que había, bueno, como habéis visto el aspecto es diferente, con lo cual el tema era diferente. Las traducciones eran diferentes en algunos casos también, porque había algún tipo de contenido que en uno de los proyectos se llamaba de una forma y en el otro proyecto se llamaba de otra. Y alguna cosa más. La configuración, por supuesto, y ahí donde entra config split. Y luego la parte de los settings PHP, porque uno tenía que mirar una base de datos, el otro la otra, y cosas de estas, ¿no? Entonces empezamos a mirar a ver cómo podíamos solucionar cada uno de ellos. Entonces, bueno, voy a ir contando cada uno de los apartados lo que hicimos. En el caso del tema, lo que hicimos fue crear un base theme, DAL, que era el nombre del cliente, era el base theme y entonces ahí poníamos todas las cosas comunes a los dos y luego creamos dos subthemes para cada uno de los dos proyectos. Entonces, en cada uno de los subthemes pues íbamos sobreescribiendo solo la parte que hacía falta sobreescribir e intentábamos pues duplicar el menor código posible. Si era algo común, iba arriba, y si era algo específico para cada proyecto, estaba en el de abajo. Tuvimos que cambiar Gulp porque bueno, estaba preparado para que compilase solo uno y bueno, pues ahora tenía que compilar 3 temas a la vez y poner las cosas en cada uno de los 3 temas. ¿Vale? Se hizo eso y ya está. Los twigs, eso, se sobrescriben solo los necesarios, el punto theme, donde están todas las funciones, preprocess o lo que sea, pues también lo que queríamos común iba al común y los demás a los otros. Hacíamos cosas de este tipo, que esto no es cuestión de
ni de config split ni nada, pero bueno, con Drupal 8 pues tenemos Twig y podemos utilizar bloques. Entonces en el común podríamos utilizar la parte que iba a ser diferente y eso en uno de los hijos pues podríamos extender el padre y cambiar el markup que queríamos diferente en cada uno de ellos. Y bueno, pues eso dio buen resultado. Cuestión de las traducciones, bueno, la página sueca, entonces bueno, teníamos un PO, un archivo PO para la parte común, y lo mismo, siempre que queríamos sobreescribir algo, pues lo poníamos en cada uno de los dos hijos. En ese momento utilizábamos Drush Local Sync para importar las configuraciones, y lo que hacíamos era pues importar lo que hacemos es para importar pues las comunes y Badplatzen para uno y el alterna en el otro. Vale. Cuestión de los settings, bueno, yo voy a explicar lo que nosotros utilizamos para poner cada uno de los settings local, pero realmente cada uno a lo mejor está haciendo cosas diferentes, o sea que, bueno, esto es lo que nosotros usamos. Nosotros lo que hacemos es, tenemos una carpeta de settings en el repositorio con todos los settings local, con la información de cada uno de las bases de datos, configuraciones e historias, y utilizamos Composer en el post install o el post update, llama un script que lo que hace es coger el entorno y ponerlo en cada uno de los sitios. Entonces, bueno, localmente lo que tenemos que hacer es exportar la variable del proyecto que vamos a trabajar y ejecutar Composer install. Entonces, bueno, tenemos ese script, es un poco más largo, pero esta es la parte que es relevante aquí, y lo que hace es colocar uno de los settings o otro de los settings localmente, de forma que cuando vamos al dominio común, dependiendo de la variable que hemos exportado, pues nos sale una u otra. Pero bueno, cada uno aquí podría hacer lo que quisiese para cambiar el settings local en uno o en otro. Config split, bueno, generalmente nosotros por lo menos utilizamos config split para separar entre entornos, me imagino que será lo común también, no lo sé, pero generalmente nosotros, pues, no sé, en desarrollo a lo mejor puedes tener Devel, Stagefacts Proxy o lo que sea, y diferenciamos de esa forma. En este caso no lo estamos usando así, entonces lo que hacemos es tener el sync, donde están todos los archivos de configuración, y tenemos dos split, uno para cada uno de ellos, donde van a ir la configuración de uno y del otro, diferenciada. En el settings PHP, pues tenemos para cada uno de ellos, este por ejemplo es el del Badplatzen, entonces tenemos el split de Badplatzen activado y el de alterna desactivado, con lo cual, así como hemos separado los settings PHP, estamos activando o desactivando cada uno de los splits, y cuando hacemos un config import o un config export, está exportando e importando de la carpeta que nos interesa a nosotros. Este es un ejemplo del config split. Como veis, tampoco hay tantos archivos de configuración que hayamos separado. Si fuese mucha la diferencia de configuración, pues a lo mejor ya sí que sería más follón hacer una cosa de este tipo. Pero bueno, en este caso estamos usando conditional splits, que quiere decir que tenemos un valor por defecto en el sync y ese valor por defecto se sobrescribe con uno de los dos splits. Hay otro tipo de split en config split, que es el complete split, que entonces solo estaría en el split y no estaría en la carpeta común, que sería el sync. Bueno, como veis aquí he puesto en negrita a lo mejor los más relevantes. En el System Theme, por ejemplo, sería donde se está seteando cuál es el tema que se va a utilizar, si va a ser el subtema de Badplatzen o el de Alterna. En el System Site, por ejemplo, pues el nombre del sitio va a estar allí y va a ser diferente. Uno va a ser Badplatzen, el otro va a ser Alterna. Los idiomas de configuración que tienen que variar también están diferenciados. Y luego los paragraphs, que casi todos estaban en este field, pues aquí podemos tener paragraphs que están disponibles para uno de los proyectos o para el otro.
de forma que podríamos desarrollar un parágrafo para uno y activarlo aquí solo para un proyecto y no para el otro. Así podríamos diferenciar. Y bueno, pros y contras de esta solución en vez de otra. Bueno, podemos hacer deploy de un solo proyecto, aunque generalmente hacemos de los dos a la vez, porque al tenerlo todo en un repo, cuando hacemos deploy de uno, deployamos master, con lo cual lo ponemos en uno, y el otro al siguiente deploy va a ir master también, con lo cual intentamos hacer los dos a la vez, pero podríamos hacer solo de uno, si quisiésemos. Casi siempre se arreglan cosas o se añaden funcionalidades comunes. Generalmente el cliente quiere algo, yo que sé, a lo mejor Search API quieren un type ahead o lo que sea, pues eso lo desarrollas en un proyecto y automáticamente va a funcionar en el otro. Y eso, pues, bueno, pues es gratificante cuando a lo mejor el cliente o lo que sea dice, vale, ya lo tenemos aquí, ahora lo quiero en el otro lado. Vale, pues ya está hecho. Simplemente es hacer el deploy y funcionará. Tenemos menos código duplicado, porque todo está ordenado en cada uno de los dos proyectos y hay menos código a mantener. Como contras, bueno, hay que tener cuidado, hay que testear siempre que haces algo. Tienes localmente, por ejemplo, tienes que exportar la variable para hacer un composer histórico, mirar qué es lo que está pasando en el otro proyecto y chequear que no has roto nada, porque podría ser el caso. No es un workflow estándar, eso también es un inconveniente porque llega uno nuevo y esto de exportar la variable para hacer el composer, no sé cuánto, bueno, es transparente, pero bueno, es un poco lioso y a lo mejor si no sabe cómo va el proyecto, pues no sabe si tiene que tocar las cosas en este tema, en el común o en el otro, con lo cual, pues bueno, pues tiene más dificultad. A la hora de hacer deploys y todo eso, hemos tenido que cambiar algo, los deploys para producción, poca cosa, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta y no es estándar. Y bueno, y quizá lo más importante es que cuando el cliente quiere algo que sea diferente entre los dos proyectos, pues hay que pensarlo bien, hay que mirar a ver dónde, hay que ponerlo para qué, y todo esto. Y ya está, esto es una lightning talk, así que ya habríamos llegado al final.